Bien, muchachos, pues realmente este tema de grafos ha rendido mucho, ¿cierto? De hecho, creo que vamos a tener como 2 horas libres al final como para ejercicio. Entonces, no, pero no hoy, sino dentro de 2 semanas. Entonces, bien, vamos a hablar de conectividad de grafos, ¿cierto? Entonces, muchachos, sea MR la matriz de adyacencia de un grafo. ¿Ustedes recuerdan cuál es la matriz MR o no? Matriz de adyacencia, ¿la recuerdan o no la recuerdan? ¿Sí? ¿Qué tiene características esa matriz? Es simétrica para grafos no dirigidos. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan de esa matriz de adyacencia? ¿Que hay un 1 en dónde? En la diagonal sí hay un bucle, ¿cierto? Pero no, pero en sí, si usted tiene una fila X y una columna Y, un 1, ¿qué significa? Que hay una arista entre X y Y, ¿cierto? Bien, muchachos, entonces, si hacemos la multiplicación entre esa matriz y ella misma, es decir, si la elevamos al cuadrado, pues vamos a denotarlo como mr al cuadrado. Si hacemos la multiplicación de ella misma 3 veces, vamos a obtener la matriz al cubo. Y si la multiplicamos n veces, ¿qué vamos a obtener? La matriz elevada a la n. Eso es álgebra lineal, pero eso no es lo importante aquí. Sino, bueno, ¿por qué se refiere a producto booleano? Porque pues tenemos ceros y unos, ¿cierto? Básicamente, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? A medida que ustedes las vayan elevando a un número n, significa que se puede ir del nodo i al nodo j recorriendo exactamente n aristas en el grafo. No en el grado, sino en el grafo. Vamos a ver, usted tiene la matriz de adyacencia normal, ¿son caminos de longitud? O sea, son caminos de longitud 1. Cuando usted tiene la matriz elevada al cuadrado, ¿usted qué quiere decir que haya un 1 entre i y j? Básicamente que puede ir entre i y j, ¿cierto? Fila i a columna j en 2 pasos. Cuando está elevado en 3 puede ir en 3 pasos. Y cuando está elevado a la n puede ir en n pasos. De esa manera podemos saber si un nodo es alcanzable desde otro nodo y en cuántos pasos lo es. Entonces, observemos esta matriz de este grafo dirigido, ¿cierto? Esta matriz de adyacencia. Entonces recuerden que esto es A, B, C, D y E. Esto es A, B, ¿cierto? C, D y E, ¿sí o no? ¿Qué significa este 1? Que entre A y B, como es dirigido, ¿por qué no hay entre B y A? Esto sí no funciona bien. Entonces miren, muchachos, porque hay un 0 acá, entre B y A. Por la dirección, ¿no? Si hubiese algo así, ¿cierto? Entonces sí podría, aquí ¿qué habría? Un 1, ¿no? Bien, muchachos. Entonces, si esta matriz la elevamos al cuadrado, observen lo que nos da, ¿sí? Si la elevamos al cuadrado, multiplicamos por ella misma. A, B, C, D y E. A, B, C, D y E. Ahora bien, muchachos, ¿ahora qué va a significar este 1 aquí? Dice que entre A y C hay un 1, entre A y D hay un 1. ¿Sí lo ven acá? Miren acá. Entre A y C, ¿qué tenemos que recorrer? Tenemos que ir de A, B y de B a C. O sea, aquí hicimos 2 pasos. Realmente eso se llama un camino de longitud 2. Y miren acá. De ir de A a D, ¿qué tenemos que hacer? Aquí y aquí. ¿Sí lo ven? Elevarla al cuadrado, ¿cierto? Básicamente nos dice que de dónde puedo ir hasta dónde puedo llegar en 2 pasos. ¿Sí lo ven? ¿Qué significa ahora este 1 acá? Entre D y A. Muéstrame acá. ¿Qué significa entre D y A que hayan 2 pasos? ¿Qué hago? Y de A, ¿cierto? ¿Sí lo ven acá? ¿Sí? Bien. Si la elevo al cubo, ¿cierto? ¿Qué obtendría? Los de 3 pasos, ¿cierto? Entonces de esa manera yo puedo saber si puedo alcanzar un vértice en n pasos, ¿cierto? En 2, en 3, en 4, ¿sí?
Bien, muchachos. Miremos esto, ¿cierto? Vamos a hacer este pseudografo, ¿cierto? Entonces, observen acá. En este pseudografo, ¿cierto? A, B, C y D. A, B, C y D. Entonces, observemos. ¿Qué significa que A, B hayan dos? Tenemos dos aristas paralelas. ¿Y aquí qué significa? También, ¿por qué son iguales? Porque no es no dirigido, ¿cierto? Es un grafo no dirigido. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Acá, ¿cierto? Cuando le elevamos al cuadrado, ¿cierto? Miren lo que pasa. En un pseudografo, A, B, C y D. ¿Qué significará este 3? ¿Cierto? Observemos qué significa este 3. Observen acá. De A a B, ¿cierto? En caminos de tamaño ¿qué? Perdón, en 2 pasos puedo ir por 3 direcciones distintas. Observemos. Voy a pintar en verde. Muéstrenme cómo, perdón, en 2 direcciones, en 2 pasos. Puedo ir de A a D. Puedo ir de A. Vamos a encontrar esas 3 posibilidades. Y de D a B, ¿cierto? ¿Qué otra posibilidad tengo? En 2 pasos. De A a B, ¿cierto? Y hacer el bucle, ¿cierto? De A a B y de B a B. Sí es válido, de B a B. Ese es otro camino. ¿Qué otro camino tengo? Puedo ir por ahí y hacer el bucle. Ahí tengo 3, ¿cierto? ¿Hay más? No, ¿cierto? Entonces, ¿esto es lo que significa? Este 3, ¿sí lo ven? Significa que hay 3 formas de ir de A hasta B en 2 pasos, ¿cierto? Como de B a B se puede ir, ¿cierto? Estos son los posibles pasos que puedo dar, de A a D y después a B. Luego puedo ir de A B y luego a B. Y luego ¿qué puedo hacer? De A B y luego a B. Esto voy por qué arista, por E1, aquí voy por E2 y aquí voy por E5, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, este 6 de acá, ¿qué significa, muchachos? Este 6. De A a puedo ir de 6 formas. Miremos por dónde podemos ir. De A no puedo porque no hay bucle. De A a C y luego me vuelvo a A. ¿Por qué puedo volverme? Porque no tiene dirección. Puedo ir de A a B y luego a A. O sea, de A a B y luego a A. Y otra vez por la misma, ¿no? Esto es por E1 y esto es por E2. ¿Qué otra puedo hacer? De A a D y luego A. ¿Qué camino me falta? Puedo ir, miren acá, puedo ir de A a B, ¿cierto? Por E1 y volverme por E2, ¿cierto? Entonces sería entonces voy por E1 y después voy por E2. Y finalmente, la siguiente que puedo hacer, de A a B y luego a empezar por E2 y volverme por E1. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos caminos encontraron en todo? ¿Cuántos caminos de longitud nos encontraron? 6. ¿Y qué es lo que? Dice acá. ¿Sí lo ven? Entonces, uno se puede volver por la misma arista, ¿por qué? Porque no es dirigido. Y pues si voy por una, puedo volverme por la otra, soy libre. Y esos son todos los posibles caminos que hay de A hasta A. ¿Sí lo ven? De A a A. Bien, muchachos. Ahora sí. La matriz de conectividad, ¿qué es? ¿Cierto? La matriz de conectividad es tomar la matriz de adyacencia elevada al cuadrado elevado a la 3 hasta elevado a la n. ¿Dónde n es el grado del grafo? ¿Cómo así que el grado del grafo? ¿Cuál es el grado de un grafo, muchachos? El número de vértices. Y hacer un OR. Eso significa que entre cada par de vértices hay un camino. No sé qué longitud es, pero hay un camino, ¿sí? Entonces, observemos este grafo dirigido, ¿vale? Observemos este grafo dirigido. MR, ¿cierto? Entonces, tenemos MR acá, ¿cierto? Que es la matriz de adyacencia. Entonces, vamos a elevarlo al cuadrado. ¿Cómo lo elevamos al cuadrado? Es básicamente multiplicarla por ella misma, ¿sí?
Entonces, ¿se acuerdan de multiplicación de matrices, no? Filas por columnas. Entonces, vamos a multiplicar esta primera fila por esta primera columna. ¿Qué me da? 0 por 0, 1 más 1 por 1, más 0 por 0, más 0 por 0. ¿Qué me da? 1. Da 1, muchachos. 0 por 0, 1 por 1, 0 por 0 y 0 por 0. ¿Sí lo ven? Primera fila por primera columna. Ahora, ¿qué me da la primera fila por la segunda columna? 0, ¿no? Porque este de aquí, este segundo va a multiplicar ¿a quién? A este de acá. Luego, primera fila por tercera columna. ¿Qué me da? 1. 1. Porque es que es 0 por 0, 1 por 1 y 0 por 0. ¿Sí lo ven? Y ahora, primera fila por tercera columna. ¿Qué me da? Pero, cuarta columna, perdón. Da 0. Seguimos con segunda fila, primera columna. ¿Cierto? Segunda fila, primera columna. Entonces, ¿qué me da? 0, ¿no? Porque el primero y el tercero coinciden con ceros acá, entonces eso da 0. Primera fila por segunda columna, 1. Segunda fila por tercera columna, 0. Segunda fila por cuarta columna, 1, ¿no? Bien, muchachos, ahora seguimos por acá, ¿cierto? Seguimos por acá. Tercera fila por primera columna, 0, ¿no? De hecho, todo eso da 0, ¿no? Sí, porque ninguna de estas columnas tienen 1 al final. Entonces da 0. Bien, y finalmente, cuarta 0, ¿no? Porque todo es 0. ¿Cierto? Este es MR al cuadrado. ¿Qué otro tenemos que sacar? MR al cubo, que es multiplicar este por este. Porque pues MR cuadrado por MR, ¿qué les da? MR al cubo. Entonces debemos multiplicar MR por eso, ¿cierto? Entonces bien, muchachos, ¿qué tenemos acá? Entonces vamos a multiplicar primera fila por primera columna. ¿Qué me da? 0, ¿no? Primera fila de aquí por segunda, primera fila de acá por segunda columna de acá. ¿Da? 1. Primera fila de acá por tercera columna. 0, ¿no? Y este de acá da 1 porque este 1 coincide acá. Bien, muchachos, ahora seguimos con segunda fila, primera columna. ¿Qué da? Da 1, ¿cierto? 1 por 1, ¿sí? Y pues todo el resto 0, da 1. Bien, muchachos, segunda fila por tercera columna. ¿Qué da? Ah, no, perdón. Segunda fila por segunda columna. ¿Qué da? 0, ¿no? Segunda fila por tercera columna, queda 1. Segunda fila, 0, ¿no? Seguimos con la tercera. Tercera fila por primera columna, queda 0, ¿no? Tercera fila por segunda columna. De hecho, todas 0, ¿no? Sí, porque ninguno tiene 1 aquí o sea, ninguna tiene un 1 acá que coincida con este de acá. ¿Sí lo ven? Entonces todo esto da 0. Bien, muchachos. Y la cuarta, ¿cierto? Pues da 0. Bien, muchachos. Seguimos por acá. ¿Y cuál es el último que hay que hacer? MR a la 4, ¿no? Entonces habla largo, pero pues la idea es ilustrarlo. MR a la 4. ¿Qué es multiplicar MR a la 3 por MR? ¿Dónde me cabrá eso? Déjenme ver. ¿Dónde me cabrá? Esperen, yo hago algo. La ventaja que tiene esto es que yo puedo hacer esta operación. Bien. Listo, sigo. Entonces calculo MR a la 4. Esto sí ya me cabe por acá. Bien, MR a la 4. Entonces tenemos MR a la 3 por MR. Entonces, primera fila por primera columna, queda primera fila de aquí por primera columna de acá. Da 1, ¿no? Primera fila por segunda columna, queda 0.
Primera fila por tercera columna, 1. Cuarta fila por, primera fila por cuarta, ¿da? 0, ¿no? Bien, muchachos, ahora, seguimos. Sería segunda fila por primera columna de acá, ¿qué me da? 0, ¿no? Segunda columna, no, porque es que este 1 no coincide con esta de acá. Mira, es esta por esta de acá. Debería coincidir con el segundo 0 de acá. Para que dice 1. No está bien. Bien, muchachos, segunda fila por segunda columna. ¿Da? 1, ¿no? Porque este 1 de aquí coincide con este 1 de acá. Bien, muchachos. Segunda fila por tercera columna, ¿qué da? 0 también, ¿no? Y tenemos segunda fila por tercera columna, por cuarta columna. Da 1, ¿no? Bien, muchachos. Ahora seguimos. Tercera fila por primera columna. Todos estos van a dar 0, ¿por qué? Porque hay un 1, no hay un 1 abajo, ¿cierto? No hay un 1 en la tercera. Observen, muchachos, esta tercera fila, ¿cierto? Versus los terceros elementos de acá. Versus los cuartos elementos, ¿qué son? De las columnas. Son ceros. Entonces este 1 siempre va a estar multiplicado por este, por este, por este y por este. Por lo tanto, siempre da. Y finalmente, última fila por cualquiera. Son ceros, ¿qué va a dar? 0. Entonces, muchachos, ¿cuál es el paso que sigue? Ya calculé MR hasta MR a la 4. ¿Qué sigue? ¿Qué hago luego? ¿Qué saco? ¿Qué saco, muchachos? ¿Qué hago con esto? ¿Qué es esta operación? ¿Sí recuerdan? Esto es un OR y esto es AND. Entonces hago un OR, ¿sí? Entonces, listo, muchachos, empezamos. Entre todas estas, si ya tiene un 1, ya no hay nada que hacer, ¿no? Va a dar 1, ¿estamos de acuerdo? 1 o cualquier ceros va a dar 1. Entonces, 1, ¿cierto? ¿Este 1 dónde sale? De aquí de 3, ¿no? ¿Sí lo ven? Este da. ¿El tercero de aquí dónde sale? De MR a la 4, ¿no? Bueno, y también MR cuadrado. ¿Este 1 de acá dónde sale? De MR a la 3, ¿no? ¿Este 1 de acá dónde sale? De MR3. ¿Este 1 de aquí dónde sale? De MR2. ¿Este 1 de acá dónde sale? Ajá. Cualquiera que tenga 1, ya con eso es suficiente que tenga 1, ¿no? Recuerden que el OR, si uno es verdadero, no, o sea, si uno es verdadero, ya da verdadero, ¿sí? O sea, verdadero o cualquier cantidad de falsos que da. Verdadero, ¿sí? Es lo mismo, 1 significa verdadero y 0 significa falso. 1, aquí este 1 ¿dónde sale? De MR2, ¿cierto? Este 0 de acá, todas tienen 0 acá, ¿no? Todas tienen 0 acá y todas tienen 0 acá. ¿Sí pueden observar? Estos 3 de aquí. ¿Sí lo ven? Todas tienen 0. ¿Y qué pasa con este 1? ¿Dónde sale? De MR. Y este 0 de acá sí es común en todas. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿qué significa esto, muchachos? A, B, C, D. A, B, C, D. Que yo puedo ir de A hasta A. Sí puedo ir de... Bueno, realmente esto no es A, no me equivoqué. Es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Con esta operación yo puedo saber si puedo alcanzar un nodo desde cualquier otro nodo. ¿Puedo ir de 1 hasta 1? Sí, pues voy a 2 y me devuelvo, ¿no? Ya. Bien, muchachos, ¿puedo ir de 1 a 2? Sí. ¿Puedo ir de 1 a 3? Sí. ¿Y puedo ir de 1 a 4? Sí. ¿Puedo ir de 2 a 1? Sí. ¿Puedo ir de 2 a 2? Pues voy a 1 y me devuelvo. ¿Puedo ir de 2 a 3? Sí. ¿Y puedo ir de 2 a 4? Sí. ¿Puedo ir de 3 a 1? Ni de 3 a 2. Ni de 3 a 3 tampoco, ¿no? ¿Puedo ir de 3 a 4? Sí. ¿Y puedo ir de 4 a alguna parte? No. Entonces, ¿qué nos describe esa matriz de conectividad? ¿Cierto? Esa matriz de conectividad nos describe si puedo alcanzar
un vértice de cualquier otro vértice. ¿Sí? Básicamente si los puedo alcanzar, si puedo llegar, si hay forma de llegar. ¿Sí lo ven? ¿Ah? No, para dirigidos o no dirigidos. En este caso lo hicieron para dirigidos porque es más sencillo. ¿Sí? Pero esto también funciona para no dirigidos y para pseudografos, ¿cierto? Funciona para cualquiera que pueda representar con la matriz de adyacencia. No, queda 0, en la matriz de conectividad queda 0 si yo no puedo alcanzar un nodo desde otro. No necesariamente si no hay arista, porque por ejemplo, entre 1 y 3 no hay arista, pero puedo alcanzarlo yendo a 2. ¿Sí? Esa matriz me dice si puedo llegar. Si puedo llegar. Bien, muchachos, hay un algoritmo, ¿cierto?, que se llama Warshall, ¿sí? Ese algoritmo, lo que pasa, muchachos, es que elevar, ¿qué pasa con el costo computacional de multiplicar matrices? Que fila por columna. ¿Cuánto es el costo computacional de multiplicar matrices? ¿Sí se acuerdan? Si la matriz es de tamaño n, ¿recuerdan cuántas operaciones tengo que hacer en promedio? Vamos a ver si se acuerdan. Bueno, esta diapositiva está aquí volada. Eso debería ir en otra parte. Muchachos, ¿recuerdan el costo computacional de multiplicar dos matrices? ¿Qué tenían que hacer para multiplicar, por ejemplo? ¿Qué tengo que hacer para multiplicar estas dos matrices cuadradas? Vamos a hacerlo con n igual a 2. 3, 5, 8, 7, 6, 4, 2, 1. Entonces, muchachos, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde empiezo? ¿Primera qué? Primera fila por primera columna, ¿cierto? Entonces, ya aquí estoy recorriendo la primera fila. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué sale el primer elemento de la matriz que sale? Saldría 3 por 6 más 5 por 2. Listo. Para sacar el segundo elemento, ¿qué es? Primera fila por segunda columna, que sería 3 por 9 más 5 por 1. Bien, muchachos, ¿y aquí qué pasa? 8 por 6 más 8 por 2. Y aquí sale 8 por 9 más 8 por... 7 por 1. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es el costo si n es igual a 2? ¿Cierto? Observen acá. Tengo que empezar por cada fila y multiplicarlo por cada columna. ¿Cierto? Cada fila la tengo que multiplicar por cada columna. O sea, de n filas tengo que multiplicarlo por n columnas. Y a su vez, tengo que hacer eso n veces por cada fila. Por n. Entonces, ¿cuál es el costo? N al cubo. ¿Sí? Eso igual en FADA lo ven con mayor profundidad. El costo de multiplicar matrices es n al cubo. Resulta que eso es computacionalmente es costoso ya. N al cubo, cuando ya es muy grande, ya usted ya le empieza a sentir el tiempo al computador. Ya le toca esperar. ¿Sí? Entonces, muchachos, multiplicar matrices, la complejidad de multiplicar matrices, muchachos, si ustedes recuerdan notación de funciones, es O de n al cubo. Cuando usted ya tiene complejidad de ese orden, aunque sigue siendo polinómica, es costoso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí recuerdan notación de funciones de discretas o no? ¿No? Esto es importante. En FADA igual, no me preocupen por eso. ¿Ustedes cuándo ven FADA? ¿El próximo semestre? Ah, bueno. Me lo voy a pedir. Ah, ustedes son de sistemas. Ah, no, ustedes ven FADAs con el nuevo profesor. Pensé que eran de tecnología. El próximo semestre ven GFLP, ¿cierto? Pues conmigo con el profesor Carlos Ramírez. Bueno. ¿Qué pasa? O lo puede dar el profesor Rodas. Bueno, pues los otros con los que tres usualmente damos eso. ¿Sí? Aunque puede ser que el otro semestre le aparezca otro profesor, eso quién sabe. Bien, muchachos, entonces Warshall se dio un algoritmo para evitar multiplicaciones, ¿sí? Ese algoritmo es de carácter ilustrativo. Yo en el parcial preguntaré son cosas conceptuales de eso. O sea, este algoritmo no hay que aprendérselo de memoria, ¿cierto?
¿Qué pasa con el algoritmo de Warshall, muchachos? El algoritmo de Warshall es un algoritmo que la idea es evitar ¿qué? La multiplicación de matrices, porque la multiplicación de matrices es costosa. Si ustedes cuando vean FADA se van a dar cuenta de eso, es muy costosa. Entonces, él se lleva una manera de hacerlo con un método iterativo, ¿cierto? Vamos a ver cómo lo hace. Miren este grafo de acá, ¿no? Normal. ¿Qué es lo primero que hace? Saca la matriz de adyacencia. No hemos hecho nada extraño. Pero para calcular, vamos a utilizar esta fórmula general, ¿cierto? Esta fórmula general, ¿qué va a tener? Vamos a tener un OR y un AND. Vamos a calcularlo de forma iterativa. Entonces, ¿el qué hace? Aquí, W1, ¿cierto? ¿Cuánto vale K? No, miren acá. W1, ¿cuánto vale K? Voy a ampliárselo, es que voy a pedir, ya estoy cansado de pedir telón para este salón. Entonces, ¿este K cuánto vale? En W1 vale 1. Entonces vamos a calcular este primer elemento. Entonces, ¿qué ecuación nos sale? Que W1, ¿cierto? De IJ, ¿cuánto vale IJ acá? Fila I, columna J. D. Fila 1, columna 1. ¿Estamos allí? Es igual a ¿qué? Entonces, W 0D 1, 1 o ¿quién es? W0 de quién? De IK, ¿cierto? ¿Cuánto vale I? 1. ¿Y cuánto vale K? 1 también, increíblemente, ¿sí? 1. ¿Y quién? W0 de quién? ¿Cuánto vale K? 1. ¿Cuánto vale J? 1. Entonces, muchachos, ¿quién es W de 1? ¿Quién es W0 de 1, 1? ¿Cuánto vale? 0, ¿no? ¿Sí lo ven? Este vale, ¿cuánto vale este? 0. ¿Sí lo ven? Que este es W1, 1, W0, 1, 1. ¿Y cuánto vale este de acá? 0 también. Y 0 y cualquier cosa queda. 0. Entonces 0 o 0, ¿qué les va a dar? 0. ¿Sí lo ven acá? Ahora bien, muchachos, ¿este 1 dónde sale? ¿Este 1 dónde sale? ¿Cuál sería la ecuación para este? ¿Cuál sería la ecuación para este? De acuerdo a lo que vimos. W de fila 1, columna 2 de 1 es igual a W1, columna 2 de quién? De 0 o de W de IK. ¿Cuánto vale I? 1. ¿Y cuánto vale K? 1. Miren acá, IK. ¿Cuánto vale K en esta? Sería W1, 1. O, y, W, aquí sí va a cambiar, de KJ. Entonces, de 1. ¿Y cuánto vale J? 2. Entonces, observemos. ¿Cuánto vale W de 1, 2 de 0? ¿Vale? ¿Lo ven? W1, 2 de 0. ¿Cuánto vale? ¿Lo ven aquí? ¿Qué es este? ¿Cuánto vale W0, 1, 1? No, el 2 es la J. Esto es... ay, me equivoqué. No, no, ahí está bien. Es que este es de IJ. ¿Ya? Ahí falta algo en esa diapositiva, es que esto es IJ. O sea, el mismo. Entonces, como es de IJ, es de 1, 2, por eso. O W de 1, 1, que es IK, porque K vale 1. Y aquí valdría 1, 2, porque K, ¿cuánto vale? 1. Porque estamos en W1. Es WK. ¿Sí? Entonces, muchachos, con estas pequeñas ecuaciones se va calculando W1, W2, W3 y W4. W4 es la que andamos buscando. ¿Qué pasa, muchachos? Haciendo este proceso iterativo, ¿cierto? ¿Qué se evitan ustedes a la larga? ¿Qué no estamos haciendo? No estamos multiplicando matrices, ¿cierto? Es un procedimiento que no implica multiplicar matrices, lo que reduce el costo computacional, ¿sí? Lo reduce de hecho a n cuadrado, ¿sí? Es bastante, de hecho. Entonces, muchachos,
¿Cómo sale este W? ¿Cómo sale este? A ver, W4 de qué? ¿Este qué fila es? 1. ¿Y qué columna es? 2. 1, 2. ¿Cuánto vale cada aquí? ¿Vale? 4. ¿Estamos ahí? Entonces sería W3 de quién? De IJ. O, entonces empezamos acá. W3 de IK. W3 de IK. De 1, 4, muy bien. Y W3 de KJ. De serie de 4, 4, 2. Vamos a ver qué sale de acá. ¿Quién es W de 1, 2? En esta. Fila 1, columna 2. Esto daría 1 o... Ahí ya sabemos que da 1, ¿no? Porque ya sabemos de una que da 1. Porque es con OR, ¿cierto? Con OR verdadero o... Ya no me importa, es verdadero. Pero igual hagámoslo. ¿Qué es W3 de 1, 4? Entonces, fila 1, columna 4, que sería este. 1 y 4, 2, ¿cuánto da? 0, ¿no? Aquí me equivoqué. Y 0. ¿Cuánto da esta expresión? 0. ¿Por qué da 0? ¿En dónde? No, porque I vale 1 y J vale 2. Aquí es IJ, aquí es IK y aquí es KJ. No, está bien. ¿Está aquí? W3 de... Ah, bueno, sí, gracias. Es este. De 1, 2. Ahí me había equivocado. De 1, 4 y de 4, 2, que es este. ¿Sí? Eso es una fórmula iterativa, muchachos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? O sea, básicamente, muchachos, es seguir esta fórmula de acá. ¿Sí? Este algoritmo se los explico porque existe. ¿Sí? Pero, de mi parte, muchachos, y que está siendo grabado, no esperen preguntas de aplique el algoritmo de Warshall aquí. ¿Cierto? No lo voy a hacer, ni en los quizzes, ni en el parcial. Porque esto es de memoria. ¿Sí? Entonces, muchachos, lo que quiero ilustrarles, ¿qué nos queda de este pedazo? Para calcular la matriz de conectividad de un grafo dado, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, tenemos que elevar la matriz de ¿qué? Al cuadrado, a la 3, a la 4. ¿Hasta cuándo la elevamos? Hasta la n. Ahora imagínense si tiene 100, ¿cierto? Sale muy costoso el algoritmo, ¿sí? ¿Y cuál es el otro? ¿Cuál es el método más corto? Es un método para cortar esto, ¿sí? Es el algoritmo de Warshall, ¿cierto? Bien, muchachos. Entonces, preguntas hasta aquí de los caminos. Que eso es lo que nos queda. Entonces, muchachos, para hallar, ¿cierto? Para hallar la conectividad de un grafo, ¿qué hacemos? Entonces, la conectividad es si existe un camino entre A y B, ¿no? Pasando por cualquier número de aristas, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que sacar? Muchachos, ¿qué tenemos que sacar? La matriz de adyacencia, ¿cierto? Entonces, la matriz de conectividad se denota como MR infinito, donde es MR o MR al cubo o MR a la n, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa con este proceso? Multiplicar matrices siempre es computacionalmente muy costoso. Entonces, ¿cuál alternativa nos ofrecen? El algoritmo de Warshall, ¿cierto? El algoritmo de Warshall, ¿qué me dice? Coja W0 como igual a MR. Y los siguientes lo calcula de la siguiente manera. WIJ de K es igual de menos 1, ¿cierto? O W de K menos 1 de ¿quién? De IK, ¿cierto? Y W de K menos 1 de KJ, ¿cierto? Es básicamente haga eso, ¿sí?
Y esto el costo computacional se reduce a n al cuadrado. Porque simplemente es recorrer la matriz y ya. O sea, empieza elemento por elemento. Sumando que la matriz es n por n, entonces es n cuadrado. Este algoritmo de acá tiene costo computacional O de n al cubo y este tiene n al cuadrado. Yo asumo que es que en disqueta vieron de crecimiento de funciones, ¿cierto? ¿Sí? Eso O es una cota superior, es decir que la complejidad no va a ser más que eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, ¿qué pasa con esto? Y en la matriz de conectividad, MR de infinito, ¿cierto? Si tengo U, A, B, C, D, A, B, C, D, si tengo un 1 acá, ¿qué significa? ¿Qué significa, muchachos? Que hay un camino de cualquier longitud entre A y A. Si tuviera un 1 acá, hay un camino de cualquier longitud de B a. No sé cuál es la longitud, pero existe. Y si tuviese mt a la 8 y tuviera A, BC y tuviera aquí un 1, ¿qué significa? Que de B a B hay un camino de longitud 8. Y si tuviera un 8 acá, hay 8 caminos entre A y A. ¿Sí me siguen allí? Hay 8 caminos entre A y A. ¿Sí? Esto sí lo puedo preguntar. ¿Qué significa que la matriz de conectividad tenga eso? Eso sí lo puedo preguntar. ¿Sí me siguen? Depende si es dirigido o no es dirigido, pero la lógica es la misma. Siempre va a ser lo mismo. ¿Sí? Bien, muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? O sea, esto sí lo puedo preguntar conceptualmente, pero yo no le voy a hacer la pregunta. Aplique el algoritmo de Warshawski. Sí. Cuando sí. Cuando tú la elevas a la 8, estás encontrando los caminos de longitud 8. Cuando la, digamos, al cubo, son los caminos de longitud 3. Cuando la elevas al cubo. ¿Sí? Cuando la elevas al cubo es de longitud 3. ¿Sí me siguen? Y cuando tiene la matriz de conectividad, es si existe un camino. Es si existe. ¿Sí me siguen la idea? ¿Sí? Es si existe. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? El algoritmo de Warshawski se los coloqué así sencillito. Hay otras variantes que daba el semestre pasado, pero hasta aquí podemos llegar. Realmente no hay mayor utilidad de este algoritmo. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos, de conectividad? ¿Nada? ¿Podemos continuar? Recuerden que a las 10 hacemos el quiz cuando regresen del descanso. Buenos días. Bueno, muchachos, seguimos. Seguimos. Uy, pucha, hemos visto bastante. Definitivamente este curso necesita 3 parciales. ¿Sí les han servido algo los videos y todo eso? Ah, bueno. Pueden hacer comentarios ahí, ¿no? Yo los respondo. Bueno, muchachos. Entonces, pues vamos a lo que son definiciones. ¿Qué es un camino? ¿Cierto? Un camino inicia en un vértice B0 y termina en un vértice BN. ¿Qué es un camino? Es básicamente las aristas que usted tiene que recorrer desde ese vértice B0 hasta el vértice BN. Observen acá. Entonces, si el camino tuviese que pasar por B0, B1, B2, Bn, usted lo puede notar como una sucesión de ¿qué? De aristas. ¿Cuál es el camino entre B0 y Bn? B0 a B1, B1 a B2, B2 a B3 hasta Bn-1 hasta Bn. Eso es un camino. O sea, básicamente una secuencia de aristas que usted tiene que ir de un vértice a otro vértice. Eso ahorita lo vimos igual. ¿Qué pasa? Definiciones. Camino simple. ¿Qué pasa? No se repiten aristas. Es decir, que yo no vuelvo a pasar por allí mismo. Entonces, muchachos, les hago la pregunta, de acuerdo a lo que vimos acá, de A hasta A, ¿cuáles son caminos simples? No paso de nuevo por la misma arista. ¿Cuáles tendría que sacar? Paso por E1, E2 y me vuelvo por E1, está bien. Este paso por E1 y E2 está bien. ACA, repito aristas. Sí, entonces no es un camino simple. ¿Este será camino simple? ABA por E1.
No, porque me vuelvo por la misma. ABA, ¿se ve el camino simple? Tampoco. ¿Y ADA es un camino simple? No. Entonces, ¿cuáles son los caminos simples de A hasta A? Sería ABA de E2 y volviéndose por E1 y ABA de E1 y volviéndose por E2. ¿Sí me siguen? Esos son caminos simples. ¿Sí? Camino simple es aquel que no repite aristas. Deben tener eso memorizado porque cuando yo empiezo a hablar de Hamilton y de Euler ahora, ¿cierto? Estamos hablando de circuitos y caminos simples. Cuando usted tiene algo simple significa que no repite aristas. Es la regla. ¿Listo? ¿Qué es un camino cerrado o circuito? Un camino cerrado o circuito es aquel que comienza y termina por el mismo vértice. Y un circuito simple es un camino cerrado que... ¿Qué pasa? Que es simple. ¿Qué pasa que el camino sea simple y sea cerrado? ¿Qué no puedo hacer? No puedo repetir aristas. En los caminos simples, circuitos simples, usted no puede repetir aristas. Es decir, que no puede pasar otra vez por la misma. Se haga de cuenta que usted quiere ir de aquí hasta su tienda y hay un puente, ¿cierto? Un camino simple es pasando por ese puente, pero si yo quiero hacer un circuito, ¿podría pasar por el mismo puente? No, circuito simple. No, tengo que buscar otro camino. ¿Sí? ¿Vale? No puedo repetir el mismo camino. ¿Ah? Sí. Sí, usted puede tener un camino por un bucle, pero no puede ser. O sea, usted puede pasar por un bucle, pero si vuelve a pasar por él, deja de ser simple. O sea, únicamente es que no repita la misma arista. Entonces, muchachos, estos que miramos aquí, ¿serán también circuitos simples? Los que mencionamos acá, ¿estos serán circuitos simples? Sí, ¿por qué? Exactamente, no pasamos otra vez por el misma arista. No repetimos arista y vamos del mismo vértice al mismo vértice. ¿Y todo esto de acá serán circuitos? Circuitos. Sí, circuitos sí permite que aristas repetidas, pero lo que es simple no permite. O sea, si tiene la palabra simple, no se permiten. ¿No se permiten qué? Aristas repetidas, ¿sí? Entonces, muchachos, esto de aquí, ¿qué me pueden decir? ¿Este es un camino o un circuito? Un camino. ¿Será un camino simple? ¿Ustedes qué me dicen? De A D y luego me devuelvo. ¿Es un camino simple? No. ¿Este será un camino? Camino. Sí. ¿Camino simple? De A B y luego a B. Sí. Sí, porque paso por, mire, aquí por qué arista paso. Por E1 y luego paso por E4. Entonces sí es un camino simple, que era tu pregunta con los bucles. Y esta, ¿será camino simple? Sí, porque aquí paso por ¿quién? Por E2 y luego paso por E4. ¿Sí lo ven? No, aquí no estoy repitiendo aristas. ¿Sí lo ven? Entonces el bucle sí es válido. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, ¿cuál es la longitud de un camino, muchachos? Un camino de longitud n, ¿cierto? Tiene n más 1 vértices. ¿Por qué creen que yo tengo un camino? Si yo tengo n aristas, ¿por qué tengo n más 1 vértices? Si tengo n aristas, ¿por qué tengo n más 1 vértices? Porque siempre tienen que haber conectados 2, ¿cierto? Observen. Si yo tengo una arista, ¿cuántos une? 2. Si yo tengo 2 aristas, ¿cuántos uno? 3. Porque siempre tiene que haber uno de inicio y uno de finalización. Es por esa razón. Entonces, muchachos, un camino de longitud simple que empiece por B. Observen acá. Un camino simple, ¿qué significa que sea simple? Que no se repiten aristas. Entonces yo puedo ir de B a ¿dónde? A. Esperen un segundo. Entonces, de B a A, longitud 1, de A a C, longitud 2, de C a E, longitud 3, y de A a F, longitud 4. Este está.
Un camino cerrado de longitud 5 que inicie en F. ¿Qué significa que sea camino cerrado? Que empiece y termina en el mismo. Entonces vamos desde F. Entonces de F a D, ¿cierto? Luego, ¿qué me dice? De C, de D a C, y luego de D, de C a D. ¿Por qué me puedo volver? Porque no es simple. Y luego de D a E, y luego de E a F. ¿Sí lo vieron? Chan, chan, chan. ¿Tiene tamaño? 5. ¿Sí lo ven? ¿Cuántos vértices crucé? Como C se repite, sería 6. ¿Sí lo ven que hay 6 vértices aquí? Aunque D esté repetido. ¿Sí lo ven, muchachos? Bien. Un camino de longitud simple y un camino, bueno, este ya sabemos. Y un circuito simple, que sea circuito simple, que no se repiten aristas. Entonces voy de C hasta ¿dónde? De C a C. Vamos a ver. ¿Este dónde va? De C a B, ¿cierto? Luego ¿dónde va? De C a B. Luego ¿qué hace? De B a D, ¿cierto? De B a D, que es este. Luego ¿qué hago? De D a E, que sería este de acá. Luego ¿qué hago? De E a C, ¿cierto? Y ahí ya está, un camino de longitud 4. ¿Sí lo ven? No repetí aristas. Entonces, muchachos, ¿qué es un camino? ¿Qué es un camino? Una trayectoria, una secuencia de aristas de un vértice a otro vértice. ¿Qué es un camino simple? Que no se permite repetir aristas. No puedo pasar por el mismo sitio 2 veces. Circuito. Puede repetir aristas si es del mismo vértice es de un vértice a él mismo. Y un circuito simple no puede repetir, es lo mismo anterior, pero no puede repetir aristas. Esas definiciones tenemos que tenerlas claro, porque yo ahorita voy a hablar de circuitos eulerianos, de caminos eulerianos y de circuitos hamiltonianos, ¿sí? Y eso ya utiliza esos términos. Bien, muchachos, ¿qué es un grafo conexo? ¿Sí? Un grafo conexo, muchachos, es si existe una trayectoria entre cualquier ¿qué? Miren acá. Entre cualquier par de vértices. ¿Sí? Entre cualquier par de vértices, ¿qué pasa? Existe una trayectoria. Porque este grafo no es conexo. Si yo empiezo aquí, ¿cierto? Si yo empiezo aquí, muchachos, no puedo llegar a los internos. Es decir, que el grafo no es conexo. Este G1 es conexo y G2 no es conexo. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Está separado, ¿sí lo ven? No puedo ir de F a A, por ejemplo. No hay forma. Bien. Bien, muchachos. Ahora, esto se refiere a grafos ¿qué? No dirigidos. ¿Cierto? ¿Es conexo o no es conexo? Ya, y se acabó. ¿Sí? Ahora en grafos no dirigidos hablamos de fuertemente conexo y débilmente conexo. ¿Qué quiere decir que sea débilmente conexo? ¿Sí? Básicamente, si hay un camino entre cada par de vértices en el grafo ¿qué? No dirigido subyacente. ¿Qué quiere decir eso? Ignore las direcciones. ¿Sí me siguen? Eso es que es débilmente conexo. Ahora, si en el grafo no dirigido subyacente no encuentra una conexión par de vértices, sencillamente es no conexo. ¿Sí me siguen la idea? Es no conexo. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Observen, vamos a ver si hay alguna donde yo puedo quedar atrapado. Ah, no, aquí está bien. ¿Sí? De hecho, este es fuertemente conexo, si no estoy mal, déjenme ver. Ah, no, observen de B. ¿Puedo llegar a B de alguna manera? En el dirigido. ¿Se puede llegar a B? ¿Cómo? Ah, sí. Hay alguno que esté... No, este hecho es fuertemente conexo, pero eso ahorita lo vemos. Entonces, muchachos, por ahora pensemos en débilmente conexo de la siguiente manera. Es débilmente conexo, ignore las direcciones. Si encuentra un camino entre cada par de vértices, ya es seguramente débilmente conexo. ¿Sí me siguen allí? El ejemplo es malo, de hecho. Debería estar así la flecha.
Creo que hay un error ahí, voy a corregir eso. Si me siguen que la flecha, ahora sí. ¿Qué pasa en el grafo dirigido? ¿Puedo llegar a C? ¿Desde cualquiera? No. ¿Sí me siguen? Pero en el grafo dirigido, no dirigido subyacente, sí puedo llegar. El grafo de no dirigido subyacente es lo mismo, pero ignorando las direcciones. Ahora bien, muchachos. Entonces, miren acá. Es débilmente conexo porque si obtenemos el grafo no dirigido subyacente, encontramos que existe un camino para cualquiera de los dos. Listo. ¿Y ahora qué es fuertemente conexo? Un grafo fuertemente conexo, muchachos, es que hay un camino entre cualquier par de vértices en el dirigido. ¿Sí lo ven acá? Que yo puedo llegar de cualquier vértice a cualquier vértice con el dirigido. ¿Sí lo ven? He hecho aquí la imagen, está mal. Recuerdo que esto era así. ¿Listo? Entonces, esto es para corregir. ¿Listo? Realmente creo que el problema de creo que en compilación de látex coloqué la imagen que no era. Pero realmente la imagen es así. Hago la corrección. ¿Listo? En C uno no puede llegar. ¿Listo? O sea, uno no puede llegar a C en el dirigido. Pero en el no dirigido subyacente sí puedes llegar. Y es fuertemente conexo si en el dirigido puedo llegar sin ningún problema entre cada par de vértices. ¿Sí me siguen allí? Esa es la diferencia entre ambos. Bien. Bien, muchachos, vamos a ver este. No, este es fuertemente conexo y este de aquí también es fuertemente conexo. Ahora bien, muchachos, resulta que en algunos grafos dirigidos podemos tener, son componentes fuertemente conexos. ¿Qué es un componente fuertemente conexo? Coja el grafo y lo parte en subgrafos, en componentes. Y estos deben ser fuertemente conexos. ¿Qué quiere? ¿Este grafo en su totalidad será fuertemente conexo? ¿Ustedes qué me dicen? En su totalidad. Ese grafo totalmente. No, ¿por qué? De E no puedo salir, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Si estoy en E no puedo ir a ninguna parte. Pero es débilmente conexo, ¿por qué? Porque en el grafo no dirigido subyacente sí puedo ir de cualquier vértice a cualquier vértice, ¿sí lo ven? Ah, sí. Déjenme ver. Ah, pero muchachos, observen. De E no puedo ir a F ni a A. ¿Sí lo ven? De E no puedo ir a F ni a A. ¿Sí lo ven? De hecho, de C, de D ni de E puedo ir ni a B, ni a A, ni a F. ¿Sí lo ven? El grafo es, por lo tanto, ¿qué es? ¿Débil o fuerte? Débil. ¿Por qué es débil? Porque en el grafo dirigido no están las conexiones y adicionalmente, ¿qué más? El grafo no dirigido subyacente existe un camino. Donde hubiese un nodo por acá solito, digamos un K, ¿qué sería? ¿Débilmente o fuertemente? No conexo. Porque en el grafo dirigido subyacente no hay camino entre K y el resto de... No, ¿sí lo ven? Bien. Entonces, muchachos, ¿qué pasa aquí? Cuando usted tiene un grafo débilmente conexo, ¿qué puede hacer? Puede identificar si hay componentes fuertemente conexos. ¿Qué pasa si yo separo estos dos grafos? ¿Qué pasa con estos componentes? El grafo ABF y el grafo CDAE. ¿Son fuertemente conexos? Miren este otro grafo de acá, ¿sí? Yo no puedo salir de A, ni puedo, o sea, de A a E, no puedo, ¿sí lo ven? Y pues estos son fuertemente conexos, porque de B a C y a D puedo ir en cualquier dirección. ¿Qué puedo hacer? Separo este componente y observen que yo de A a E, quitando este componente no puedo llegar, ¿cierto? Entonces, los puedo asumir como grafos de un solo vértice. ¿Sí me siguen? Un grafo de un solo vértice es considerado también un grafo fuertemente conexo. ¿Listo? Bien. Bien, ¿qué es un grafo acíclico dirigido? Es un grafo que no tiene ciclos. De hecho, muchachos, esta es la definición de árbol. Un árbol es un grafo acíclico dirigido. Eso lo vamos a ver ya muy pronto, ¿sí? Básicamente eso, ¿listo? Entonces, muchachos,
¿Qué quiere decir que no tiene ciclos? Observen, yo puedo ir de B1 a B1, ¿puedo volverme? ¿Puedo ir de B3 a B3? ¿Puedo ir de B2 a B2? Si ustedes observan, ¿qué quiere decir que no tenga ciclos? En el grafo, ¿qué no hay? No, ¿qué no encuentro? Hablamos de caminos y de circuitos. ¿Qué no encuentro? Circuitos. ¿Qué quiere decir que no encuentro un circuito? Que no puedo ir de un punto al mismo, ¿sí? En el grafo. En ese grafo, ¿qué quiere decir? Que un grafo que no tiene ciclos o también que no qué. No tiene, bueno, bucles, pero en camino general, caminos cerrados o circuitos, es lo mismo. O sea, no hay caminos cerrados ni circuitos. Creo que aquí es ni. No tiene caminos cerrados ni circuitos. ¿Estamos allí? Bien, muchachos. Entonces, observen este. ¿Eso era un grafo acíclico dirigido también? ¿Ustedes qué me pueden decir? Sí. De hecho, esa es la definición de un árbol. Un árbol es un grafo acíclico dirigido. ¿Sí? Es un grafo acíclico dirigido. Bien, muchachos, seguimos por acá. ¿Sí? Sí. A ver, ¿puedo subir? Esta acá. Déjeme ver. No. No, mira. ¿Sí lo ves? Este no es. Este no es acíclico dirigido. ¿Sí? Porque puedo ir, nomás, un ejemplo, puedo ir de X a X. ¿Sí? Entonces, ¿tiene un qué? ¿Eso qué es? ¿Que puedo ir de X a X? ¿Eso qué es? Camino cerrado o circuito, por lo tanto, ¿no puedo? No decir que es un grafo acíclico dirigido. ¿Listo? Esa es la definición de árbol, lo que acaban de ver. Entonces, muchachos, bueno, esta es la primera parte de esto. Ya va a entrar a Hamiltonian